Por eso Pedro y Juan, cuando ven a aquel hombre en la puerta de la hermosa, ¿qué es lo que le dicen? No tenemos oro ni plata, pero ¿qué le dicen? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Pedro no tenía un milagro dentro y le dijo, tengo un milagro dentro y te lo doy. No, no es así. Pedro tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el Espíritu de Dios, y le dice, lo que tengo te doy el Espíritu Santo porque yo tengo el Espíritu Santo. Pero dice también este versículo que el mundo no le conoce ni le puede conocer. ¿Por qué? Porque todavía falta Cristo dentro de ellos, pero nosotros podemos mostrárselo. Por eso anda con nosotros, porque entonces podemos mostrarle a la gente lo que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo le mostramos a la gente que el Espíritu Santo de Dios anda con nosotros? Caminando como deben de caminar los hijos de Dios. ¿Y cómo le demostramos que está en nosotros? Viviendo como Dios quiere que vivamos. Con nuestro estilo de vida nosotros podemos mostrarle a la gente cómo Dios quiere que nosotros seamos. Así la gente va a conocer a Dios, porque van a decir, solo Dios pudo cambiar a esa persona. De hecho, le aseguro que la gente que lo conoció a usted en el mundo, hoy en día, ellos dicen, solo Dios pudo cambiar a esa persona. Y Dios puede cambiarnos. Y Dios quiere cambiarnos. Dios quiere transformarnos. La verdadera palabra es transformarnos, restaurarnos, quitar las ruinas que habían en nosotros y construir algo nuevo en nosotros. Y Dios quiere hacerlo a través de su Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que Él es el Consolador. Pero en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El no andar con el Espíritu, el no tener al Espíritu Santo, hace que nosotros seamos huérfanos, que no tengamos un Padre. Y no estoy hablando del Padre terrenal, estoy hablando del Padre espiritual que nosotros tenemos, del Padre eterno, que es Dios, cuando dice que si no tenemos al Espíritu Santo, somos huérfanos. No os dejaré huérfanos. Cuando no está el Consolador, entonces estamos huérfanos. ¿Qué pasa cuando alguien sabe que un niño no tiene papá ni mamá que responda por ellos? Todo el mundo hace con ese niño lo que quiere. Todo el mundo humilla al niño. Todo el mundo lo hace de menos. Pero cuando sabe que tiene un padre, Dios y el padre es más grande que él, ese niño no se mete con él, porque sabe que hay un padre que responde por ese niño. Y Dios responde por nosotros, porque no estamos huérfanos, tenemos al Consolador. Y es tiempo que nosotros le demos al Consolador su lugar. Es tiempo que como iglesia le demos al Espíritu Santo el lugar que Él merece. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Sentirnos amados por el Padre es cuando nosotros estamos guardando los mandamientos, estamos viviendo conforme a la Escritura. Pero también cuando Dios, a través de Jesucristo, viene y se manifiesta en nuestra vida. Jesús mismo, si usted se recuerda al estudio de la noche, decía: y mayores cosas que las que yo hice haréis vosotros en mi nombre. Cuando la Escritura dice que vamos a hacer mayores cosas que las que Él hizo, ¿qué cosas hizo Él? Sanó enfermos, echó fuera demonios, caminó sobre el agua, resucitó muertos, transformó el agua en vino. Amén. Y Él dijo: estas cosas que yo hice ustedes harán mayores.
Pero la iglesia aún no cree eso. Nosotros como iglesia no creemos eso. Nosotros como iglesia estamos metidos en aquello que alguien dijo. Dice que cuando se empezó a predicar acerca de esto, la manifestación del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, hubieron iglesias que se opusieron y decían que eran manifestaciones de demonios. Y empezaron a decir que la gente que hablaba en otras lenguas estaban endemoniados. Y empezaron a decir que la gente que danzaba era gente escandalosa, que estaba endemoniada. Y empezaron a decir tantas cosas acerca de lo que Dios estaba haciendo. Cuando hablaban en otra lengua, la gente se iba. Y una vez, yo leí ese libro, que el libro se llama Como un viento recio. Y en ese libro narra la historia de una iglesia, de aquellas iglesias conservadoras, de aquellas iglesias que cantan así: a Dios el Padre Celestial, pero más lento. Y esa iglesia, en ese momento estaba, el pastor subió, iba a predicar cuando se oyó que entró un viento. Por eso le pusieron al libro Como un viento recio. Eso fue allá por el África. Y entró la presencia del Espíritu Santo y gente empezó a danzar y no había música. Gente empezó a hablar en otras lenguas. Y en algunos habían como llamas de fuego sobre sus cabezas. Y el pastor se quedó perplejo, atónito, con la boca abierta. Yo no la voy a tener abierta porque anda una mosca por ahí. Pero se quedó sorprendido. Se quedó con los ojos bien abiertos, viendo, y no hallaba qué hacer. No podía parar a la gente, se quedó mudo. Entró la presencia de Dios de esa manera. Y era una de las iglesias que más predicaban eso. A veces nosotros no predicamos, pero por dentro tenemos nuestras dudas. Porque vemos el testimonio de alguien y conocemos el testimonio de alguien y lo vemos de repente danzar y lo vemos de repente hablar en otras lenguas y decimos: es que es tan difícil para mí creer que Dios le esté llenando. Y entonces ya no solo es una persona la del problema, ahora son dos las del problema. El otro, porque si lo está haciendo en el Señor, gloria a Dios. Pero si no lo está haciendo en el Señor, tiene un gran problema, que un día va a arreglar cuentas con Dios. Y el otro tiene también problemas por estar viendo y estar buscando. Entonces hay algo que hay que hacer. Yo tenía esa situación en mi corazón. Y hubo un día, hermano, que de hecho Dios tenía planes para mí en Zacapa, porque cuando hablo de Zacapa estoy hablando también de Tecurutá. El bautismo en el Espíritu yo lo recibí no en Mazatenango, allá pasé mucho tiempo en la iglesia sirviendo, pero el bautismo en el Espíritu yo lo vine a recibir al complejo en Zacapa, siendo miembro de la iglesia de Mazatenango. Ahí el Señor me bautizó en su Espíritu, y de repente cuando vino esto, yo empecé a hablar en otras lenguas, y mi mente, dice cómo había sido yo enseñado, que mi mente rápido dijo: no, esto no es Dios. ¿Qué estoy hablando? Y traté de parar y no pude, y de repente apreté los labios y ya no pude hablar más, ya no seguía hablando. Y fui con el pastor y le dije: mire, pastor, esto que está pasando. ¿Cómo no siguió? Dios nos está llenando. Yo ya sabía. Y cuando me volvió a suceder, le di la libertad, que yo ya no sé qué pasó. Lo único que sé es que cuando yo sentí, estaba acostado en una de las bancas que están ahí, o de las gradas que están ahí en el gimnasio del complejo. Ya no terminé de escuchar la predicación de nada y estaba predicando un pastor del Salvador. Lo que sé es que Dios me llenó. Pero cuando nuestra mente aún, hermano, trabaja en esto de que, es que si caigo me voy a golpear. Miren, para que usted ya no se preocupe, empecemos a orar para que el Señor nos bendiga y poner alfombra en todo esto. Solo que ya cuando pongamos alfombra, es prohibido entrar comida al templo. Pero vamos a poner alfombra, así no hay problema de que usted se caiga. Pero no pensemos en que me voy a caer, me voy a golpear, no pensemos en eso.
No pensemos en que alguien me va a ver y se va a reír de mí, porque a veces yo no conozco sus pensamientos, hermano, no conozco su corazón. Pero hay algunos que han pensado de que si danzan o que si reciben del Señor, otros se van a burlar de ustedes. Amén. Parece que no hay nadie. Háganme así con la mano y yo voy a ver quiénes son los que les da pena porque alguien se va a burlar, alguien se va a reír o le va a alarmar. ¿Alguien más? ¿Alguien más piensa eso? No piensa eso. Miren, para su seguridad, ¿se recuerdan ustedes cuando David trae el arca del pacto y empieza a danzar? Y como usaba túnica, él empezó a dar vueltas. Hoy no puedo ni siquiera dramatizarle eso, ¿verdad? Ni me imagino poderlo dramatizar porque hubiera querido dar vueltas, pero cuando yo danzaba, a mí me gustaba eso. Cuando decían remolinear, si dice remolinear, pues hay que remolinear, no solo dar vueltas. Eran vueltas desenfrenadas, entonces su túnica se levantaba. Y David enseñaba a los magregos, solo para hombres. Sí. Y entonces toda la gente que estaba ahí estaban viendo danzar a David porque iba feliz, porque había llegado el arca del pacto. Y la esposa sale. ¿Cómo se llama la esposa? En guatemalteco era ser Micaela, pero Mical. Llega Mical, la esposa, y si usaba lentes, imagínensela. Y le dice, qué vergonzoso, te lo estoy parafraseando porque no lo voy a decir exactamente, tendría que ir ahí para decirlo. Qué vergonzoso el rey David enseñando la ropa interior a sus siervos y a sus siervas. Eso es vergüenza para el rey. La misma esposa se burló y lo criticó. Y David dijo, no me importa que para sus ojos yo sea un digno, pero para los ojos del que yo lo estoy haciendo, yo estoy danzando para Dios y lo estoy honrando a Él con eso. David fue muy bendecido. David tuvo muchos hijos y Mical quedó estéril desde ese día. Entonces, para su seguridad, no se preocupe si alguien se burla. Yo todo el tiempo he pensado cuando de repente alguien me mira en mi carro, ya hoy mi carro ya está viejito, o sea, yo quisiera el del 2012. Pero hay cosas más importantes que eso. Y, ¿sabe? Yo cuando andaba en mi Tercer, todavía cuando lo miro, suspiro por él. Pero a mí me importaba que la gente viviera bien, cabrón, pastor. Yo siempre dije, el que me critique por andar en este carro porque me tiene envidia, quisiera andar en él.